Cuando una azafata llamada Petra Voss llegó a trabajar una fría mañana de martes de marzo de 2024, no tenía ni idea de que los siguientes 11 minutos lo cambiarían todo. Comenzó como cualquier otro día en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, puerta E-22. Un vuelo completo a Newark, 168 pasajeros ya sentados. El avión incluso iba adelantado, algo que casi nunca sucede. Todo iba a la perfección. Entonces, exactamente a las 6:47 de la mañana, una escalera mecánica dejó a 3 personas en la puerta de embarque. 2 de ellos eran hombres corpulentos, vestidos de oscuro, que se movían con rapidez. Parecían estar siempre protegiendo a alguien. El tercero era alto, de hombros anchos, vestía vaqueros y una camisa negra. Llevaba un abrigo arrugado bajo el brazo. Un abrigo pesado, de estilo militar, de color verde oliva. Petra no lo reconoció al principio. Simplemente estaba haciendo su trabajo, observando a cada pasajero como siempre, buscando cualquier cosa que no le pareciera bien. Y algo en ese abrigo no le cuadraba. Entonces, el agente de la puerta de embarque escaneó la tarjeta de embarque y pronunció 2 palabras en voz alta, que hicieron que toda la puerta de embarque quedara en silencio. Elon Musk, la persona más rica del planeta, el dueño de Tesla, SpaceX y la plataforma donde probablemente escuchaste esta historia, estaba allí mismo, a 2 metros de distancia, a punto de abordar un vuelo comercial con gente común. Y Petra Voss dio un paso al frente de todos modos. Ella lo miró fijamente a los ojos y pronunció 4 palabras que dejaron al hombre más poderoso del mundo paralizado. Señor, necesito eso. Ella estaba hablando del abrigo. Ahora es cuando la cosa se pone seria. Porque lo que Petra encontró dentro de ese abrigo, en un solo bolsillo, en un trozo de papel doblado, era algo que no tenía por qué estar en un avión comercial. Algo que hizo que un agente federal condujera hasta el aeropuerto en 11 minutos exactos. Algo que conectaba a Elon Musk, un grupo militar privado que operaba en una zona de guerra, una red satelital secreta, y un documento sellado con 3 palabras que lo cambiaron todo. Prohibida su distribución. El piloto, el capitán Darnell Okafor, ya estaba en la cabina revisando su lista de verificación previa al despegue cuando su radio crepitó. Escuchó la voz del agente de puerta, tranquila en apariencia pero con algo oculto. Dejó la lista de verificación. Se puso de pie. Buscó su chaqueta. Y lo que hizo a continuación fue instantáneo. 168 pasajeros estaban sentados en ese avión, esperando. No tenían ni idea de lo que sucedía a 12 metros de distancia. No sabían nada del abrigo. No sabían nada del documento. No sabían que la razón por la que su vuelo no se movía tenía conexiones que iban desde una puerta de embarque en Texas hasta una guerra en Europa. Un joven paralítico aprendiendo a mover un cursor con la mente y un mensaje privado entre una azafata y el hombre más rico del mundo, que ninguno de los dos había compartido jamás con el público. Hasta ahora. Esta es la historia de lo que realmente sucedió en la puerta E-22. ¿Qué había en ese abrigo? ¿Qué decía el documento? ¿Por qué el piloto se movió tan rápido? Y el secreto que tardó 8 meses, una investigación federal y un periodista muy decidido en salir a la luz. Quédense con nosotros hasta el final del video, porque lo que realmente los sorprenderá no es el abrigo ni el documento, ni siquiera Elon Musk sentado en una pequeña habitación beige con un agente federal y un trozo de papel doblado. Eso fue lo que pasó después. Y todo comienza con una niña en el patio trasero de una casa en Texas, viendo cómo los aviones aterrizan en la oscuridad. Los aviones fueron lo primero, antes que todo lo demás. Antes de la escuela, antes de tener amigos, antes de comprender lo que realmente significaba desear algo, estaban los aviones. Cada noche despejada en Denton, Texas, Petra Voss sacaba la vieja silla de jardín verde del lateral de la casa, la colocaba justo en el centro del patio trasero, no cerca de la valla, no cerca del roble, sino justo en el centro, donde el cielo se abría más,
y se recostaba a observar cómo descendían las luces parpadeantes. Su madre, Ilse, a veces se paraba junto a la ventana de la cocina y observaba a su hija contemplar el cielo. Ilse Voss había llegado a Texas desde un pequeño pueblo cerca de Stuttgart, Alemania, en 1981, con 2 maletas y una determinación silenciosa que no se manifiesta abiertamente. Conoció a Raymond Voss en una comida comunitaria de la iglesia en Denton 6 meses después de su llegada. Se casó con él 11 meses después. Creía en la economía de movimientos. No se gastaba energía en cosas innecesarias. No se quejaba del trabajo. Simplemente llegaba, hacía lo que tenía que hacer y luego volvía a casa agradecida. Reconoció algo de sí misma en la quietud de Petra. Los demás niños del barrio corrían bajo los aspersores en verano, se perseguían por los jardines y hacían el tipo de ruido que se supone que debe haber en los vecindarios. Petra también hacía algo de eso, pero siempre hubo una parte de ella que prefería la silla y el cielo. Le gustaba su orden. Los aviones venían del sur-suroeste, en su mayoría, girando a la izquierda al aproximarse a DFW, y llegaban a intervalos que casi podía predecir. Le gustaban las cosas que casi podía predecir. Raymond Voss conducía un camión de 18 ruedas para una empresa regional de transporte de mercancías, llevando cargas entre Dallas y Amarillo, y a veces hasta El Paso. Pasaba 3 o 4 noches fuera a la semana, y cuando volvía a casa olía a diésel y café de comida rápida y siempre traía algo. No exactamente regalos, sino objetos. Una piedra lisa de un área de descanso cerca de Abilene. Una moneda de 1 centavo prensada de una parada de camiones en Lubbock. Un mapa de papel doblado de una ruta que había recorrido, con una pequeña X donde se había detenido a comer. Les daba estas cosas a Petra y a su hermano Colin como algunos padres dan sermones, con un significado implícito, no explícito. Lo más importante que Raymond Voss le dijo a su hija, y solo lo dijo una vez, cuando Petra tenía 11 años y le había mentido a su profesor sobre haber terminado una tarea, fue esto: la palabra de una persona es lo único que realmente le pertenece. Todo lo demás se puede arrebatar. Tu palabra, nadie te la quita. La entregas tú mismo o la conservas. Esa es la única opción que tienes. Petra no respondió. Asintió, fue a su habitación. Terminó la tarea y la entregó con un día de retraso. Obtuvo un 0 por la demora. No protestó por el 0. Comprendió, como a veces lo hacen los niños de 11 años, con una comprensión más completa de lo que los adultos esperan, que el 0 era el resultado correcto y que aceptarlo era lo importante. Nunca más volvió a mentirle a un profesor. Creció de forma normal. En el Instituto Denton, con buenas notas, mejores en matemáticas y biología que en inglés, aunque le encantaba leer. Tenía 2 amigas íntimas, un novio durante 8 meses en penúltimo año que era amable y aburrido a partes iguales, y un plan que no era del todo un plan. La universidad parecía algo que se esperaba. Una carrera específica no estaba clara. Lo único seguro eran los aviones. Se matriculó en la Universidad del Norte de Texas, en Denton, a 8 minutos de la casa de sus padres, y estudió comunicación porque le pareció práctico. Trabajó a tiempo parcial en la recepción de un hotel durante 2 años, un detalle que le resultaría gracioso más adelante, dado que su madre había pasado décadas haciendo esas mismas camas. En su tercer año de carrera, vio una mesa de reclutamiento de American Airlines en el centro de estudiantes. Se detuvo, tomó el folleto, lo leyó de una sentada. Presentó su solicitud la semana siguiente. El programa de capacitación para auxiliares de vuelo de American Airlines dura 6 semanas y se lleva a cabo en Fort Worth, Texas, en unas instalaciones que desde fuera parecen un modesto parque empresarial, pero que desde dentro se sienten como una pequeña ciudad dedicada por completo a la gestión de emergencias. Se aprenden primeros auxilios. Se aprende a operar todas las salidas de emergencia de todos los tipos de aeronaves de la flota. Se aprende qué hacer cuando un motor se incendia, cuando un pasajero deja de respirar,
cuando alguien se vuelve violento, cuando la aeronave se despresuriza en altitud y se tienen aproximadamente 12 segundos de conciencia útil antes de que deban colocarse las máscaras de oxígeno. Se aprende dónde está el desfibrilador. Se aprende dónde está el hacha de emergencia. Se aprende a abrir una puerta en la oscuridad. También se aprende algo que no está en ningún manual, que ningún instructor puede enseñar completamente, que se transmite a través del peso acumulado de la experiencia y la repetición. Se aprende cómo luce algo normal, y por lo tanto, sin necesidad de que te lo digan, aprendes cómo luce algo que no es normal. Petra Voss era extraordinaria en este segundo tipo de aprendizaje. Su supervisora de capacitación, una azafata veterana, llamada Dolores Chinquien, llevaba 31 años en American Airlines y tenía la postura de alguien que llevaba de pie erguido. Desde antes de que fuera una moda, notó a Petra en la tercera semana de entrenamiento durante un ejercicio de simulación. El ejercicio colocaba a los aprendices en una cabina simulada y les daba una secuencia de pasajeros para procesar. Algunos sencillos, otros con irregularidades premeditadas. Una maleta en el compartimento superior equivocado. Un cinturón de seguridad usado al revés. Un pasajero que había embarcado por la puerta equivocada. La mayoría de los participantes detectaron 2 de las 3 irregularidades. Petra captó los 3 objetos, además de un cuarto que no formaba parte oficialmente del ejercicio. Una mesita plegable en el respaldo del asiento que había sido dejada, deliberadamente bajada y colocada en un ángulo que obstruiría la vía de escape del pasajero en caso de emergencia. Después, Dolores Chin le preguntó, ¿cómo conseguiste la mesita plegable? Petra dijo, parecía que algo andaba mal. Dolores la miró por un momento. ¿De qué manera? Petra lo pensó. El ángulo. Todo lo demás en esa fila estaba en reposo. La mesita plegable seguía en movimiento, no cuadraba. Dolores escribió algo en el cuaderno de su supervisor que Petra nunca vio. Más tarde, Petra supo que Dolores simplemente había escrito, «Este sí que presta atención». 14 años es mucho tiempo para prestar atención. Para marzo de 2024, Petra Voss había acumulado aproximadamente 19.000 horas de vuelo en 4 tipos de aeronaves: el Boeing 737, el 777, el Airbus A321 y brevemente, el McDonnell Douglas MD-80 en sus primeros años, antes de que American Airlines retirara la flota. Había trabajado con 218 tripulaciones diferentes. Había volado rutas por todo Estados Unidos, a Londres Heathrow, a Tokio Narita, a São Paulo Guarulhos y a Cancún. Tantas veces que conocía el tono exacto de verde que adquiría el Golfo de México entre los 3.000 y los 5.000 pies de altura en una mañana despejada. Había atendido un paro cardíaco sobre Arizona. Había ayudado a una mujer a dar a luz a un bebé a 34.000 pies sobre el Golfo de México. El bebé llegó sano y la madre le puso nombre Cielo, que significa cielo, que Petra encontró tan silenciosamente perfecto que después se emocionó hasta las lágrimas en la cocina y no se lo contó a nadie. Había contenido a un pasajero que se había vuelto violento en un vuelo nocturno desde Los Ángeles. En un vuelo a Londres, había persuadido con calma a un hombre que estaba sufriendo lo que parecía ser un grave episodio psicológico de que volver a su asiento era lo mejor. Para él, utilizando una voz y un enfoque que el médico del barco a bordo describió más tarde como la desescalada más controlada que he presenciado, fuera de un entorno clínico. Hizo todo esto sin dramatismo, sin publicarlo en redes sociales, sin contarle los detalles a casi nadie, ni siquiera a su familia. Raymond Voss conocía la trayectoria profesional de su hija. Se sentía orgulloso, como suelen sentirse las personas con su particular dignidad, con discreción, con total sinceridad, sin necesidad de expresarlo. Cuando Petra llamaba a casa, preguntaba por los vuelos, las ciudades, el tiempo en las distintas regiones. Nunca preguntaba si la reconocían o la apreciaban. Daba por sentado que estaba haciendo su trabajo
y creía que eso era suficiente. Il se preguntó por la comida. Colin, su hermano menor por 4 años, delgado y curtido por el sol tras sus años de servicio al aire libre, en el ejército le enviaba fotos de su perro, Birch, un mestizo rescatado, grande y ridículo, que parecía dormir exclusivamente en posiciones anatómicamente imposibles. Estas eran las coordenadas de la vida de Petra Voss, el cielo sobre las nubes, sus padres en Denton, su hermano y su perro, la tripulación con la que volaba, en particular su amiga y colega, Damaris Ochoa Con, quien había compartido escalas en tantas ciudades, que tenían una lista de los mejores y peores cafés de hotel en Estados Unidos. El peor hasta el momento, un Marriott en Cincinnati, tercer piso, máquina de la izquierda, que producía algo que Damaris describió como agua caliente color canela con sueños. El apartamento de Petra en Irving, Texas, estaba ordenado y no especialmente decorado. Tenía un buen sofá, una cafetera muy buena, una estantería con una mezcla de ficción e informes de investigación de accidentes aéreos, que leía no por morbosidad, sino por seriedad profesional, de la misma manera que un cirujano podría leer estudios de casos. Tenía una pequeña planta suculenta llamada Werner Kien, se sentaba en el alféizar de la ventana de la cocina y requería una atención mínima, lo cual les convenía a ambos. No era infeliz, no buscaba nada. Había encontrado, en la estructura del trabajo, los procedimientos, los protocolos, la jerarquía de responsabilidades, la pequeña pero absoluta autoridad que ostentaba en aquel largo tubo metálico a gran altura, algo que encajaba con su personalidad. Para Petra Voss, las reglas no eran una jaula, eran un lenguaje. Decían: esto es lo que hemos acordado hacer colectivamente, porque alguien antes que nosotros pensó detenidamente en lo que podría salir mal. Seguir una regla correctamente significaba respetar el pensamiento que la originó. Ignorar una regla porque la situación parecía insignificante, o porque seguirla resultaba inconveniente, o porque la persona que teníamos delante era importante. Eso no era flexibilidad. Eso era erosión. La erosión es la forma en que fallan los sistemas. Había leído suficientes informes de accidentes como para saber que la mayoría de los desastres son causados por una sola decisión catastrófica. Son causados por una secuencia de pequeñas erosiones. Un atajo, una excepción. Un momento en el que alguien pensó: esta situación en particular no requiere el protocolo completo. En 14 años, jamás había pensado eso. La mañana del 19 de marzo de 2024, Petra Voss llegó a la terminal E del aeropuerto DFW a las 5:55 am, 40 minutos antes de la hora prevista para su presentación. Esto no era inusual para ella. Le gustaba el aeropuerto antes de que se llenara. La particular tranquilidad de la sala de embarque antes de la primera oleada de pasajeros, el olor a desinfectante industrial y a café de la cafetería, el lejano zumbido de los motores de los aviones en la pista calentándose contra el frío de marzo. Recibió su asignación de la mesa de programación de tripulaciones. Vuelo 1947 de FW al Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Boeing 737-800, matrícula N917NN. Salida a las 7:15 am. No. Trabajaba en la cocina delantera y en la puerta de embarque, su puesto preferido, aunque jamás lo habría dicho en voz alta, ya que las preferencias no formaban parte de la descripción del trabajo. Consultó el pronóstico del tiempo para Newark. 41 grados Fahrenheit a la hora estimada de llegada, parcialmente nublado, vientos de 12 nudos del noroeste, condiciones normales. Revisó la ocupación, 168 pasajeros a bordo, vuelo completo. Revisó la lista de servicios especiales. 2 pasajeros que requerían asistencia en silla de ruedas, un menor no acompañado y un pasajero con alergia grave a los frutos secos que requería protocolos en cabina. Anotó cada una de ellas. No necesitaría volver a escribirlas. Se puso el uniforme de American Airlines, chaqueta azul marino, el pelo recogido, y caminó hacia la puerta E22,
con el paso pausado de alguien que ha calculado con exactitud cuánto tiempo le llevará el trayecto. Ella tomó su posición. Comenzó a abordar el vuelo. A las 6:47 de la mañana, solo quedaban los últimos pasajeros dispersos. La puerta de embarque estaba casi vacía. Marcus Webb, el agente de la puerta, ya se preparaba para cerrarla. La escalera mecánica que salía del vestíbulo transportaba a 3 personas. 2 vestían ropa oscura. Uno estaba en el medio. Era alto, de hombros anchos. Llevaba vaqueros y una camisa negra y cargaba algo arrugado bajo el brazo izquierdo. Un abrigo. Un abrigo grueso de estilo militar, de color verde oliva, con varios bolsillos exteriores. Y en el panel superior izquierdo del pecho, una ubicación específica e intencionada en la indumentaria militar. Un parche rectangular de 3 pulgadas de ancho, de color verde oliva y negro, con una insignia que reconoció de cientos de domingos por la tarde en el patio trasero de sus padres. En Denton, escuchando a su hermano Colin explicarle las marcas del mundo por el que había transitado. Petra Voss miró el abrigo. Ella miró al hombre que lo llevaba. Marcus Webb examinó las tarjetas de embarque. Miró la tercera y dijo, con genuina y evidente sorpresa, «Señor Musk». Petra escuchó el nombre. Lo anotó. No se movió. Ella estaba mirando el parche. No tenía buen aspecto. Eso fue todo lo que hizo falta. Eso fue todo lo que hizo falta. 14 años de atención, comprimidos en 3 segundos de quietud, produciendo un único resultado claro. Aquí algo no está en reposo. Dio un paso al frente. Hizo contacto visual, firme, profesional sin disculparse. «Señor», dijo ella, «lo necesito». La puerta quedó en silencio. No era el silencio de una habitación vacía. Era el silencio de una respiración contenida. Marcus Webb permanecía de pie tras su mostrador, con el escáner de tarjetas de embarque aún en la mano, inmóvil. Los 2 hombres de ropa oscura, los que habían subido por la escalera mecánica con el hombre alto del medio, se movieron al mismo tiempo, como cuando uno está entrenado para reaccionar a un cambio de entorno, pero aún no ha recibido ninguna señal. El hombre alto que estaba en el medio miró a Petra. Ella miró hacia atrás. Pasaron 3 segundos. Parecieron durar más de 3 segundos. Más tarde, Marcus le contaría a su esposa que en ese momento sintió como todo el aeropuerto se hubiera detenido, como si los anuncios hubieran cesado, los motores de afuera se hubieran silenciado y lo único que sucedía en las 207 hectáreas del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth fueran 2 personas mirándose a través de 8 pies de alfombra industrial. Entonces el más alto de los 2 hombres vestidos de oscuro dijo, «¿Hay algún problema?». Su nombre, como se sabría más tarde, era Brixefon. Tenía 34 años, era ex policía militar del Cuerpo de Marines y había trabajado como guardaespaldas privado para personas de alto perfil durante 6 años. No era agresivo por naturaleza. Sin embargo, estaba capacitado para detectar y responder a cualquier cosa que interrumpiera el avance sin problemas de la persona a la que protegía. Una azafata se adelantó y dijo, «Necesito eso calificado como interrupción». Petra no miró a Bryce Fontaine. «Puede que sí», dijo, «y prefiero saberlo antes de que estemos en el aire». Ella mantuvo la vista fija en el hombre alto. Elon Musk, porque, en efecto, era Elon Musk de 52 años, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, dueño de X, fundador de Shai, la persona más rica del planeta según las mediciones más fiables en marzo de 2024. Miró el abrigo que llevaba bajo el brazo. Lo miró como se mira algo que lleva puesto unas horas y del que ya no se nota. Como mirarías tu propia manga si alguien te la señalara de repente. Volvió a mirar a Petra. «¿El abrigo?», dijo. «Sí», dijo ella. «¿Y qué? Me gustaría verlo antes de que embarques». Bryce dijo, «Señor, lo vamos a extrañar». «Está bien», dijo Musk. Lo dijo con sencillez, no con impaciencia, no con la compostura de alguien que muestra autocontrol. Simplemente, «está bien». Y entonces le tendió el abrigo hacia Petra,
con el gesto despreocupado de alguien que ha decidido que la forma más rápida de superar un obstáculo inesperado es atravesándolo directamente. Petra tomó el abrigo con ambas manos. No lo agarró, lo recibió. Para comprender qué veía Petra Voss en ese abrigo y por qué era importante, hay que entender el mundo en el que se desenvolvía a diario. La mayoría de la gente piensa que la seguridad del aeropuerto es un proceso sencillo. Colocas tu maleta en la cinta transportadora. La máquina de rayos X la examina. Un agente de la TSA revisa tu tarjeta de embarque y tu identificación. Pasas por el escáner corporal. Si todo va bien, te diriges a tu puerta de embarque. Compras un sándwich carísimo y ahí termina la experiencia de seguridad. Esto es correcto. Sin embargo, también es incompleto. Porque más allá del control de seguridad del aeropuerto, existe un segundo nivel de atención que corresponde a la tripulación. No se trata de un procedimiento formal con un nombre y una lista de verificación numerada. Es algo que se adquiere a lo largo de años de formación y experiencia, integrado en el instinto profesional de todo auxiliar de vuelo, que comprende en qué consiste realmente su trabajo. La mayoría de los pasajeros creen que el trabajo de un auxiliar de vuelo consiste en brindar servicio, café o té, mantas para el frío. Eso forma parte de su labor. Pero su función fundamental, la razón de ser de este puesto, es la seguridad. Un auxiliar de vuelo es el último punto de contacto humano entre tierra y aire. Son los únicos profesionales capacitados para responder ante emergencias a gran altitud. Son quienes conocen la ubicación de cada equipo de emergencia, quienes pueden apagar un incendio en un baño y quienes pueden mantener la calma a 168 personas asustadas mientras un piloto gestiona una crisis. Para desempeñar ese trabajo, hay que ver la cabina con claridad. Hay que ver a los pasajeros con claridad. Hay que haberse entrenado durante años para detectar lo que no está en su sitio. Dolores Chin había reconocido esta cualidad en Petra durante su tercera semana de entrenamiento, 17 años atrás. Petra había dedicado 14 años a perfeccionarla. Ahora sostenía un abrigo militar de color verde oliva bajo las luces fluorescentes de la puerta E2 y lo observaba. El parche estaba en la parte superior izquierda del pecho, la posición reservada en la indumentaria militar y patamilitar para la identificación de la unidad u organización. No era decorativo. No se había colocado allí al azar. La costura era precisa, del tipo que se supone que es permanente, no removible. Era rectangular, de aproximadamente 3 pulgadas de ancho y 2 de alto. Fondo verde oliva, letras e insignias negras. La imagen central era un pájaro estilizado, no un águila, lo que habría indicado una clara afiliación militar estadounidense que Petra habría reconocido de inmediato. Este pájaro era diferente. Abstracto. Con una cualidad geométrica específica que ya había visto antes, en un contexto distinto, en otra década. Lo había visto en un parche en la chaqueta de su hermano Colin, no en una chaqueta del ejército. En su chaqueta de civil, la que usaba los fines de semana, que había comprado en una tienda de excedentes militares alrededor de 2015. Era una pieza de colección. Colin se lo había explicado durante la cena un domingo en casa de sus padres. Coleccionaba parches de unidades como algunos coleccionan monedas, no por las organizaciones en sí, sino por la historia y el arte. Podías ir un parche y decirte la época aproximada, la rama, el tipo de unidad, a veces incluso el teatro de operaciones. El emblema del grupo Ironfeld no era militar estadounidense. Colin había explicado la diferencia con detalle. Existía todo un ecosistema de contratistas militares privados, muchos de los cuales operaban con sus propios sistemas de insignias diseñados para parecer semioficiales sin serlo realmente. Esto era intencional. Creaba una ambigüedad visual que servía a los propósitos de las organizaciones en entornos donde se buscaba proyectar credibilidad sin ser identificable. Petra no conocía al grupo Ironfeld por su nombre. No había oído hablar del grupo estratégico Velos.
Desconocía los acuerdos de enrutamiento de Starlink y las redes de comunicaciones militares privadas en Europa del Este. Lo que ella sabía era más sencillo y más importante. Sabía que el parche no pertenecía a ninguna unidad militar estadounidense que reconociera. Sabía que el parche estaba diseñado para parecer semioficial sin serlo. Sabía que esa combinación en particular, un abrigo grueso de estilo militar, un parche de una organización militar privada no identificada, portado por un pasajero que había llegado a la puerta de embarque en el último minuto, le producía la misma sensación que había tenido 17 años atrás durante el ejercicio de entrenamiento, cuando vio la bandeja plegable en el ángulo equivocado. Aquí algo no está en reposo. Dio la vuelta al abrigo entre sus manos, lentamente, con profesionalidad a Musk. ¿Puedo revisar los bolsillos? Musk la miró, fijamente. Ella describiría esa mirada como una de las cosas más interesantes de toda la mañana. No parecía irritado. No parecía alguien que fingía paciencia mientras hervía de rabia por dentro. Parecía alguien que por primera vez en mucho tiempo prestaba atención de verdad a algo. Sí, dijo. Bolsillo exterior izquierdo vacío. Bolsillo exterior derecho. Un recibo arrugado de una cafetería en Austin. Thunderbird Coffee en la calle 45. Un café negro mediano, pagado en efectivo, con fecha del 14 de marzo. Hace 5 días. Nada preocupante. Bolsillo interior del pecho, lado izquierdo. Una tarjeta de visita. Petra lo sujetó por los bordes. Lo leyó. Grupo Estratégico Velos Consultoría en Comunicaciones Estratégicas McLean, Virginia. Un nombre en la tarjeta. Clark Meredith. Cofundador, un número de teléfono con el prefijo 703. El norte de Virginia. Cerca del Pentágono y del denso grupo de contratistas de defensa que poblaban ese corredor particular de los suburbios de Washington. Petra colocó con cuidado la tarjeta de presentación sobre el mostrador, junto al escáner de Marcus Webb. Marcus la miró y no dijo nada. Tras 14 años observándola trabajar, había comprendido que guardar silencio era la decisión correcta. Bolsillo interior del pecho, lado derecho. Papel doblado, una hoja, doblada 2 veces, papel de impresora común. Pero cuando Petra la desdobló con cuidado, vio de inmediato que su contenido no era el habitual. Era un diagrama. No era un diagrama dibujado a mano. Era un diagrama técnico impreso con líneas precisas, pequeñas anotaciones numéricas, coordenadas de cuadrícula y una red de nodos conectados con flechas que indicaban las rutas entre ellos. En la parte superior, con una fuente ligeramente más gruesa que el resto, había un encabezado. Velos Stratcom. Nivel de autorización 3. No distribuir. Petra observó el diagrama durante 4 segundos. Ella no lo entendía del todo. No era ingeniera de comunicaciones por satélite, ni contratista de defensa, ni analista de inteligencia federal. No habría podido explicar qué significaba el nivel de autorización 3, ni qué representaban las rutas de nodos específicas, ni a qué entidad gubernamental o privada daba servicio la red en su conjunto. Pero ella entendió 3 palabras perfectamente. Prohibida su distribución. 3 palabras que significan lo mismo en todos los contextos, en todos los niveles, en todos los entornos profesionales. Esto no debería ya estar aquí. Volvió a doblar el papel con cuidado siguiendo sus pliegues originales. No lo guardó de nuevo en el bolsillo. Ella levantó la vista hacia Marcus Webb. Tráiganme al capitán Okafor. Bryce Fontaine se mudó, no hacia Petra, no agresivamente, pero cambió de posición 2 pasos. Y su voz también cambió. La neutralidad profesional disminuyó ligeramente, dejando entrever un matiz de urgencia. Esto es absolutamente innecesario. Hemos pasado el control de seguridad, tenemos tarjetas de embarque válidas, y este avión tiene previsto. Señor, dijo Petra con voz firme, como una puerta cerrada, no de golpe. No cerrada con llave por ira ni por la fuerza, simplemente cerrada. Definitiva. Por favor, retroceda. Bryce miró a Musk. Musk, que había estado observando a Petra desplegar y volver a plegar el documento con esa
Misma atención genuina y sin dramatismos, negó levemente con la cabeza hacia Bryce. No estaba enfadado, no estaba preocupado. Más bien parecía. Déjalo ser. Bryce retrocedió. Marcus Webb ya estaba en la radio. 38 pies más adelante en la pasarela de embarque, más allá del punto donde la pasarela cubierta se curva ligeramente para adaptarse al ángulo del fuselaje del avión. Más allá del olor a combustible de avión que siempre se intensifica cerca de la puerta de la aeronave, el capitán Darnell Okafor estaba en el asiento izquierdo del N917NN, repasando su lista de verificación previa al despegue. Tenía 51 años, acumulaba 19.000 horas de vuelo y llevaba 24 años en American Airlines. Tenía una hija que estudiaba en la Facultad de Medicina Johns Hopkins. Jugaba al ajedrez los domingos por la mañana. Según todos los testimonios y su propia y cuidadosa autoevaluación, no era un hombre propenso a la alarma. A lo largo de un cuarto de siglo de vuelo, había desarrollado una particular serenidad emocional que sus primeros oficiales solían describir entre sí como una de las cosas más tranquilizadoras de volar con él. No es que nunca saliera mal, sino que, cuando las cosas iban mal, Okafor era exactamente la misma persona que cuando iban bien. Tranquilo, preciso y completamente presente. Su radio crepitó. Se oyó la voz de Marcus Webb. «Capitán, tenemos un problema en la puerta de embarque». Okafor dejó su lista de verificación. Miró a su primer oficial, Kwame Asante, que tenía 38 años y llevaba 6 años volando con American Airlines, y tenía suficientes horas de vuelo con Okafor como para leer algo en la expresión del capitán cuando dejó la lista de verificación. «Vuelvo enseguida», dijo Okafor. Lo dijo como si fueras a pedir un vaso de agua, con total serenidad, con total calma. Luego, cogió su chaqueta, se levantó del asiento izquierdo y salió por la puerta de la cabina. Cuando el capitán Darnell Okafor cruzó la puerta del puente de embarque y entró en la zona de embarque y vio a Petra Voss de pie con el abrigo sobre ambos antebrazos y un trozo de papel doblado en la mano derecha, se detuvo. Analizó la escena como un piloto examina el panel de instrumentos, con rapidez, de forma exhaustiva, con la particular atención que se presta para extraer significado de una gran cantidad de información simultánea. Vio a Petra. Vio el abrigo. Vio el periódico. Vio a Marcus Webb de pie, muy quieto, en su mostrador. Vio a Bryce Fontaine cerca de la pared, con los brazos ligeramente separados del cuerpo. En esa postura característica de un profesional de la seguridad al que se le ha ordenado que retire, pero que aún no ha abandonado por completo la alerta. Vio al otro acompañante, cuyo nombre más tarde descubriría, Grant Collier, situados más cerca del lado de la explanada de la puerta, ligeramente separados, y vio al hombre alto en el centro de todo. Más tarde, le contaría a su esposa Amara que había tenido dos pensamientos en un mismo segundo, que llegaron simultáneamente como dos aviones en pistas paralelas. El primer pensamiento, ese es Elon Musk. El segundo pensamiento, eso no cambia nada. Se dirigió directamente hacia Petra. Observó el papel que ella sostenía. Ella lo levantó ligeramente al acercarse, permitiéndole ver claramente el encabezado sin transferirlo todavía. Él leyó Velos Stratcom, nivel de autorización 3, no para distribución. Lo leyó una vez. Se quedó en silencio durante una respiración profunda. Luego miró a Musk, no con reproche, ni con entusiasmo, ni con esa chispa de quien conoce a una persona famosa. Con la misma expresión que aplicaba a las lecturas de los instrumentos, los informes meteorológicos y las anomalías técnicas en altitud. Una curiosidad serena ante un hecho que requiere comprensión antes de actuar. «Señor Musk», dijo el capitán Okafor, «les pido a usted y a su equipo que me acompañen a la oficina de la puerta de embarque». Musk preguntó, «¿Hay algún problema con el documento?» Okafor dijo, «Todavía no lo sé». Hizo una pausa de exactamente un segundo. «Por eso necesito que vengas conmigo». 40 pies detrás de ellos, a través de la puerta del avión,
en la cocina trasera del N917NN, Damaris Ochoa estaba apilando vasos de bebidas de la forma precisa en que siempre los apilaba. 3 columnas, base estable, sin que se movieran durante el rodaje. Cuando sintió la quietud particular que desarrolla un avión, completamente lleno cuando debería estar en movimiento pero no lo está. Miró la hora, 7:09 am, 4 minutos después de la hora en que la puerta de embarque debería haberse cerrado. La pasarela de embarque seguía abierta. Miró hacia la parte delantera del avión. La puerta de la cocina estaba cerrada. A través de la pequeña ventanilla que había junto a ella, no podía ver nada más que la pared gris y lisa del puente de embarque. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Petra. Lo que está sucediendo en la oficina de embarque, una pequeña habitación beige detrás del mostrador E22 con una mesa laminada, 2 sillas de plástico, una impresora del aeropuerto que zumbaba sola sin motivo aparente, y un póster enmarcado del mapa de rutas de American Airlines en la pared. Petra. Vos sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo de su chaqueta. Ella no lo revisó. Ella estaba de pie cerca de la puerta. Musk estaba sentado a la mesa. Bryce Fontaine y Grant Collier estaban detrás de él, de pie. El capitán Okafor estaba frente a Musk con el documento desplegado en las manos, leyéndolo con la misma atención metódica que dedicaba a los manuales técnicos. La impresora del aeropuerto zumbaba. El mapa de rutas en la pared mostraba líneas que se extendían desde Dallas como una telaraña, llegando a todos los rincones del país y cruzando ambos océanos. Todos esos destinos, todos esos vuelos, toda esa gente viajando por el mundo, confiando en que las personas en esas salas, los agentes de puerta, los auxiliares de vuelo, los pilotos, estaban haciendo lo que debían hacer. Petra estaba de pie cerca de la puerta. Ella había hecho lo que tenía que hacer. Ahora esperaba para averiguar qué significaba. El capitán Okafor levantó la vista del documento. Miró a Musk. Su rostro había cambiado. No de forma drástica, no como una reacción exagerada. Fue un cambio sutil. Una tensión en las comisuras de los ojos. Una respiración contenida medio segundo más de lo normal antes de exhalar. El tipo de cambio que solo perciben quienes saben lo que buscan. Petra lo vio. Marcus los había seguido hasta la puerta de la oficina y la vio desde el pasillo. Bryce Fontaine, entrenado para interpretar las señales de amenaza en los rostros humanos, lo vio y cambió su postura. Okafor dobló el papel por sus líneas originales, lo extendió sobre la mesa laminada y colocó su mano encima con una firmeza que comunicaba claramente. Esto no abandona esta superficie. Miró a Musk. Señor Musk, como dijo con cuidado, cuando quiere que cada palabra resuene exactamente donde uno la pretende. Necesito preguntarle, ¿está familiarizado con el contenido de este documento? Musk se inclinó hacia adelante en su silla. Observó el documento con atención por primera vez, no con la mirada superficial de alguien que ya lo había visto, sino con la concentración y la atención minuciosa de quien se encuentra con algo por primera vez e intenta ubicarlo. Leyó el encabezado, leyó 2 o 3 líneas más abajo, y entonces su expresión hizo algo en lo que Petra Pavos pensaría durante meses. No porque fuera dramática, sino porque era tan específicamente, inconfundiblemente humana. Era la mirada de alguien que acaba de comprender algo que desearía haber comprendido antes. Ni culpa, ni miedo, ni la inocencia fingida de alguien que intenta parecer ajeno a la situación. Reconocimiento. La mirada de alguien que sabe exactamente lo que está viendo y que está en proceso de comprender, en tiempo real, cómo llegó hasta allí. Se recostó, miró al capitán Okafor. Luego miró a Petra Pavos. Todavía no ha dicho nada. Pero su silencio, en aquella pequeña habitación beige, con la impresora zumbando, el mapa de rutas y las sillas de plástico, lo decía todo. Algo que los siguientes 11 minutos confirmarían, palabra a palabra pronunciada con cuidado. El silencio duró 4 segundos. Petra los contó sin darse cuenta como se cuenta el trueno después del relámpago,
instintivamente, midiendo la distancia. 1, 2, 3, 4. Entonces Elon Musk apoyó ambas manos planas sobre la mesa laminada, exhaló por la nariz y dijo, «Sé lo que es esto». Nadie en la sala habló. La impresora zumbaba. En algún lugar del vestíbulo resonó un anuncio de puerta de embarque. Un vuelo a Phoenix, última llamada para abordar. Su aparente normalidad contrastaba con la singularidad de aquella sala. «Yo no lo puse ahí», dijo Musk. «No sabía que estaba ahí, pero sé lo que es. El capitán Okafor lo mirime». Para entender lo que dijo Musk en esa oficina de embarque, por qué era importante, y por qué un piloto de 51 años que había visto casi de todo, en 24 años de aviación comercial, se inclinó hacia adelante en su silla de plástico y escuchó con la atención plena y desprevenida de alguien que escucha algo realmente nuevo. Hay que entender quién era Elon Musk en marzo de 2024 y cómo habían sido realmente las semanas previas a la puerta E22. Porque la versión pública y la versión oficial eran, como suele ocurrir, diferentes en los aspectos más importantes. La versión pública era ruidosa, siempre lo fue. Para marzo de 2024, Musk era simultáneamente la persona privada más admirada y más criticada del planeta, dependiendo completamente de a quién se le preguntara y en qué día. Tesla había entregado más de 5 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo. SpaceX había realizado más lanzamientos orbitales en 2023 que cualquier agencia espacial gubernamental del planeta. 98 lanzamientos en un solo año calendario, una cifra que habría parecido ciencia ficción una década antes. El cohete Starship, el más grande y potente jamás construido, había completado su segundo vuelo de prueba, integrado en noviembre de 2023, alcanzando con éxito el espacio antes de ser detenido deliberadamente sobre el Golfo de México, lo que SpaceX describió como un éxito porque la primera prueba había explotado en la plataforma y ésta había llegado considerablemente más lejos. Su adquisición de Twitter, que completó en octubre de 2022 por $44,000 millones y rebautizó como X, seguía generando controversia a diario. En marzo de 2024, había despedido a cerca del 75% de la plantilla de la empresa. Había reactivado cuentas que habían sido bloqueadas previamente. Se había convertido en la voz más influyente de la plataforma de su propiedad, publicando con una frecuencia e imprevisibilidad que mantenían a periodistas, inversores y críticos en un estado de alerta constante. Además, en 2023 fundó Sechai, su empresa de inteligencia artificial, lanzada en competencia directa con OpenAI, la organización que había cofundado en 2015 y con la que se había distanciado públicamente a lo largo de los años. En marzo de 2024, Forbes estimó su patrimonio neto en aproximadamente $198,000 millones. Esta cifra fluctuaba a diario, a veces en miles de millones, en función del precio de las acciones de Tesla y la valoración de sus empresas privadas. La cifra exacta era menos importante que lo que representaba, una magnitud de recursos e influencia que resulta difícil de comprender para el ser humano común. No era rico, no era muy rico. Algo que escapa al vocabulario habitual para definir la riqueza, una categoría que prácticamente no incluye a nadie más. Esto no es relevante para impresionar, sino para contextualizar. Porque lo que sucede al operar a esa escala, y esto es algo que el propio Musk ha mencionado de diversas maneras en varias entrevistas, es que produce un tipo específico de estrechez cognitiva, no estupidez. Todo lo contrario, una forma de concentración a gran velocidad y a gran altitud que puede abarcar un terreno enorme, pero que a veces pasa por alto lo que está directamente bajo sus pies. Se había estado moviendo muy rápido. Los días específicos previos al 19 de marzo de 2024 habían sido el tipo de cronograma que, escrito, parecía una aproximación razonable de 2 semanas comprimidas en 5 días. El 14 de marzo,
fecha que figuraba en el recibo del café que llevaba en el bolsillo del abrigo. Musk se encontraba en Austin, Texas. Tenía su residencia principal en la zona de Austin, tras haberse mudado de California en 2021, y su oficina en Austin servía como centro de operaciones para la IA complementaria y la coordinación general. Ese día tenía reuniones relacionadas con Neuralink. Neuralink era la empresa que, en ese preciso momento de marzo de 2024, representaba algo diferente al resto de su cartera. Algo más discreto y, en cierto modo, más conmovedor. En enero de 2024, Neuralink realizó su primer implante en humanos. El paciente era Nolan Arbaugh, un hombre de 29 años, paralizado de los hombros hacia abajo tras un accidente de buceo en 2016. Se ofreció como voluntario para el ensayo clínico, sabiendo que sería uno de los primeros seres humanos en recibir un dispositivo de interfaz cerebro-computadora implantado en su cráneo. El dispositivo, un pequeño chip llamado telepathy, del tamaño aproximado de una moneda grande. Fue implantado por un robot quirúrgico en un procedimiento que duró varias horas en un hospital de Phoenix, Arizona. En marzo de 2024, Nolan Arbaugh jugaba al ajedrez en línea. Movía el cursor en la pantalla del ordenador usando solo sus pensamientos. Había transmitido una sesión en directo en X, jugando a un videojuego durante casi 9 minutos, controlando las acciones únicamente con la mente, mientras yacía en su cama de hospital con la alegría tranquila y ligeramente aturdida de alguien que espera que el milagro termine y descubre que no lo hace. Musk había visto la transmisión en directo. Luego llamó a alguien de Neuralink y, según una persona cercana a la conversación, dijo muy poco. En su mayoría, escuchó, lo cual, según todos los indicios, no era su forma habitual de actuar. El trabajo con Neuralink estaba teniendo un efecto en su estado de ánimo interno que los cohetes, los coches y las guerras tecnológicas no conseguían. Estaba tocando algo más fundamental. La esperanza concreta de que la tecnología pudiera llegar directamente a los límites físicos de la vida humana y transformarlos, que un joven que no había controlado sus propias manos en 8 años pudiera de repente mover un cursor, jugar al ajedrez, hacer la cosa milagrosa de lograr que una máquina respondiera a su intención. Era precisamente lo que había atraído a Musk hacia la tecnología en primer lugar, en la habitación de su infancia, en Pretoria, Sudáfrica, mucho antes de que existieran miles de millones de nada. En marzo de 2024, él cargaba con una cantidad inusual de responsabilidades a la vez. El caos público de X, la presión técnica de Starship, la compleja posición geopolítica de Starlink en Ucrania, la silenciosa fascinación de Neuralink, el implacable peso operativo de los objetivos de producción de Tesla. Y ahora, en una pequeña habitación beige del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, un trozo de papel doblado que conectaba varias de estas cosas de una manera que no había previsto ni para la que estaba preparado. «Es un mapa de rutas de Starlink», dijo Musk. Miraba el documento sobre la mesa, no a Okafor ni a Petra. Miraba el documento con la atención concentrada de quien lee su propia letra de hace mucho tiempo. Familiar, pero que requiere concentración para descifrarla por completo. Velos utiliza terminales de Starlink. Enrutan las comunicaciones de sus clientes a través de una cadena de retransmisión que utiliza nuestros satélites. El capitán Okafor preguntó, ¿está eso autorizado? La pausa antes de que Musk respondiera fue breve, pero significativa. Fue la pausa de alguien que prioriza la precisión sobre la velocidad. «Es complicado», dijo. Okafor dijo, «Simplícamelo». Musk lo miró. Algo cambió en su expresión. Un ligero ajuste. La mirada de un hombre que reconoce que la persona sentada frente a él le ha pedido un lenguaje. Sencillo, no porque no pueda manejar la complejidad, sino porque ha identificado correctamente que el lenguaje sencillo es lo que el momento requiere. Hay terminales Starlink que se proporcionaron a operadores ucranianos a través de una combinación de canales oficiales y otros menos oficiales,
dijo Musk. Algunas de esas terminales han terminado siendo utilizadas por organizaciones que no figuran en la lista oficial de destinatarios. Velos proporciona soporte de enrutamiento a algunas de esas organizaciones. Este documento, señaló el papel doblado sin tocarlo, es un mapa de esas rutas de enrutamiento. Okafor guardó silencio por un momento. ¿Y el general Hawkins? Hawkins vino a verme la semana pasada. Quería hablar sobre si existía alguna manera de formalizar el acuerdo, de regularizarlo por los cauces legales para que dejara de estar en esta zona gris. Musk hizo una pausa. No terminamos la conversación, dejó el abrigo. Al parecer, el documento estaba en el bolsillo. Al parecer, dijo Okafor. No sabía que estaba ahí, dijo Musk. Eso no es una defensa. Es simplemente un hecho. Petra, de pie cerca de la puerta, observaba el rostro de Musk mientras hablaba. A lo largo de 14 años de observar a pasajeros en espacios reducidos, había desarrollado una sensibilidad particular para distinguir entre quien construye una historia y quien la relata. Las narrativas eran diferentes. Las historias construidas tenían una ligera tendencia a anticiparse. Quien las contaba siempre iba un poco por delante de las palabras, dirigiendo la narración hacia un destino. Las historias relatadas tenían una cualidad distinta. Quien las contaba estaba inmerso en la experiencia, moviéndose a través de ella en tiempo real, encontrando las palabras sobre la marcha. Musk estaba informando. Ella le creyó. Esto le generó una sensación que no era sencilla, porque creerle significaba que la situación había sido genuinamente accidental. Un hombre había cogido un abrigo sin revisar sus bolsillos. Lo había subido a un vuelo comercial sin saber qué contenía. Y ella lo había detectado no porque él estuviera haciendo algo malo, sino porque había estado atenta al detalle preciso en el momento preciso. El sistema había funcionado. Eso debería haber dado una sensación de satisfacción inmediata. En general sí, pero bajo esa buena sensación había algo más difícil de definir. Algo relacionado con la magnitud de lo que había en el bolsillo del abrigo, un documento que conectaba a contratistas militares privados, redes satelitales, una guerra en Europa y al hombre sentado frente a él, y la absoluta normalidad de cómo había llegado a la puerta E-22. No por espionaje ni conspiración. Simplemente porque un hombre ocupado tomó un abrigo en una fría mañana sin mirar en los bolsillos. Petra pensó que las cosas enormes se mueven por el mundo de maneras muy ordinarias. Ella había leído suficientes informes de accidentes como para saberlo también. Bryce Fontaine había permanecido callado desde la entrada. Estaba de pie detrás de Musk, con los brazos a los costados, y no decía nada, lo que Petra reconoció como una muestra de profesionalismo. Había protestado cuando lo consideró necesario. Su superior le había ordenado que se mantuviera al margen y se había adaptado. A ella le era indiferente en cualquier caso. Grant Collier, el segundo acompañante más callado y joven, de unos 27 años, con esa ligera sensación de agobio propia de alguien que se encuentra por primera vez en este tipo de situación. Apenas había hablado. Miraba el mapa de la ruta en la pared, con la atención dispersa de quien necesita mirar algo, pero no quiere mirar nada. El capitán Okafor tenía el teléfono en la mano. Ya había llamado al centro de control de operaciones American Airlines mientras Musk aún buscaba las palabras adecuadas. La llamada se había conectado, había dado el resumen breve y objetivo que la situación requería, y ahora estaba en espera. La música de espera era suave y genérica, un bucle suave de una pieza orquestal que parecía haber sido compuesta específicamente para carecer de contenido emocional. Habían transcurrido 7 minutos desde que entraron en la oficina de la puerta de acceso. En el avión, a los 168 pasajeros se les informaba por segunda vez que el retraso se debía a un problema en tierra. Damaris Ochoa había recorrido la cabina 2 veces con agua. Sabía interpretar un avión retrasado. Conocía la diferencia entre un retraso por mantenimiento, que se caracterizaba por una quietud particular de la tripulación,
y un retraso relacionado con la seguridad que se caracterizaba por una quietud diferente, más tensa y deliberada. Este era el segundo tipo. Le envió otro mensaje de texto a Petra: «Todavía nada de ti. Estoy empezando a inventarme historias. Ahora mismo te imagino luchando contra un caimán». En la oficina de la puerta de entrada, el teléfono de Petra vibró 2 veces. Ella aún no lo había revisado. El teléfono de Musk sonó. El tono de llamada era el predeterminado del iPhone. Nada personalizado, lo que a Petra le pareció extrañamente humano, como a veces sucede con los pequeños detalles cotidianos de las personas extraordinarias. Bryce Fontaine contestó. Se quedó a medio paso de distancia. Escuchó durante 3 segundos y le acercó el teléfono a Musk. «Es el abogado de Hawkins», dijo Bryce. La temperatura de la habitación pareció bajar 1 grado. Musk miró el teléfono un instante. Luego lo tomó y se lo llevó a la oreja. La llamada duró 90 segundos. Apenas dijo nada. Dijo sí 2 veces y entiendo 1 vez. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa junto al documento. Miró al capitán Okafor. «La gente de Hawkins sabe lo del documento», dijo. «Al parecer, se dieron cuenta de que faltaba anoche. Han estado intentando contactarme desde esta mañana». Hizo una pausa. Tenía el teléfono en modo no molestar. Okafor no dijo nada. «Sé cómo se ve esto», dijo Musk. «¿Qué te parece?», preguntó Okafor. No con tono provocador, sino con sinceridad. Como quien, intentando completar una imagen, pide la pieza que le falta. Musk guardó silencio durante 3 segundos. Cuando respondió, su voz había perdido el ligero tono explicativo que había tenido durante los últimos minutos. Era más sencillo que eso. Más silencioso. «Parece alguien que iba demasiado rápido», dijo, como para mirarse en los bolsillos. El encargado de la puerta mantuvo esa frase en suspenso por un momento. Entonces la música de espera del capitán Okafor cesó. El centro de control de operaciones volvió a ponerse en contacto con el resto de la sala y la actividad se reanudó. La llamada a operaciones duró 4 minutos y 11 segundos. Petra observó el rostro de Okafor mientras hablaba. Lo vio dar los datos en la secuencia concisa y directa que usan los pilotos para informar. Fecha, número de vuelo, matrícula de la aeronave, naturaleza del problema, estado actual, personal presente, documento en mano, identidad del pasajero confirmada. Respondió a 3 preguntas. Escuchó durante 40 segundos sin hablar, lo que le indicó a Petra que quien estuviera al otro lado de la línea estaba tomando decisiones. Dijo: «Entendido. Estoy a su disposición». Terminó la llamada, miró a Petra. «Se están poniendo en contacto con el director federal de seguridad de la TSA para el área de Dallas», dijo. Petras asintió. Musk dijo: «¿Cuánto tiempo?». «El tiempo que haga falta», dijo Okafor. Y entonces hizo algo que Petra describiría más tarde a Damaris como una de las cosas más discretas y extraordinarias que había visto en 14 años, observando a seres humanos bajo presión. Apartó la segunda silla de plástico de la mesa, la giró ligeramente para que quedara orientada hacia la pared, en lugar de hacia Musk, se sentó en ella, juntó las manos sobre el regazo y se quedó completamente inmóvil, sin tensión, sin vigilancia. Inmóvil, como un hombre que ha hecho todo lo que se podía hacer por el momento y por lo tanto ha soltado la carga de hacer y simplemente está presente dentro de la pausa. Bryce Fontaine, de pie detrás de Musk, miró al capitán por un instante con una expresión que Petra no logró descifrar. No era hostilidad. Se parecía más al respeto involuntario que a veces sienten los profesionales experimentados al encontrarse con alguien que opera a un nivel que reconocen y admiran. Musk miraba el mapa de rutas en la pared, el que mostraba la red de American Airlines extendiéndose desde Dallas como una telaraña, con líneas que llegaban a todos los rincones del país y cruzaban ambos océanos. Todos esos destinos. Toda esa gente confiando en el sistema. «No dejo de pensar en algo», dijo, no dirigiéndose a nadie en concreto, dirigiéndose a la habitación. Nadie preguntó qué. De todos modos, lo dijo. Nolan Arbaugh, el primer paciente de Neuralink,
Me dijo que de lo que nadie te advierte sobre la parálisis no son las grandes pérdidas, sino las pequeñas. No poder rascarte la cara, no poder pasar la página. Hizo una pausa. Dijo que el chip le devolvió algo que creía perdido para siempre. Y no dejó de pensar en que el dispositivo que se lo devolvió funciona con la misma red satelital que acabó en el bolsillo de este abrigo. La habitación estaba en sin silencio. La misma tecnología, dijo Musk. Una le devuelve las manos a un hombre paralizado. La otra termina en un mapa de rutas para un contratista militar privado en una zona de guerra ambigua. Miró el documento sobre la mesa. Los mismos satélites. Mundos completamente diferentes. Miró a Petra por primera vez desde que se había sentado. Debería haber mirado en los bolsillos, dijo. No era autocompasión. No era actuación. Era la declaración simple y clara de un hombre que llegaba a una verdad sencilla por un camino largo y tortuoso. Petra lo miró a los ojos. Sí, dijo ella. Deberías haberlo hecho. No había crueldad en ello. Tampoco satisfacción. Simplemente lo mismo que había estado haciendo desde las 6:47 de esa mañana, ver con claridad y decir lo que veía. Musk asintió lentamente una vez. Fuera de la ventana de la oficina de embarque, un pequeño rectángulo de cristal, enclavado en la pared beige, con vistas no a la pista sino a la terminal interior. El aeropuerto bullía a toda velocidad matutina. Pasajeros con maletas con ruedas. Una niña corriendo delante de sus padres. Un hombre con sombrero de vaquero, comiendo un burrito de desayuno sin detenerse. Toda la enorme maquinaria cotidiana de personas que van de un lugar a otro. En 11 minutos, el agente especial Roderick Thorne entraría por las puertas del vestíbulo. En esos 11 minutos, ocurrieron 3 cosas de las que nadie en la taquilla tenía conocimiento todavía. En el asiento 14A del N917NN, una periodista llamada Saoirse Brennan abrió una página nueva en su cuaderno y escribió, en la parte superior, con su letra pequeña y cuidada, una mañana complicada. El capitán lo dijo él mismo. Porque en el asiento 6B, la doctora Yuna Sato recibió un mensaje de texto de un colega de Neuralink preguntándole si Elon estaba en su vuelo, y miró hacia la parte delantera del avión con repentina atención. Y en Denton, Texas, en la casa donde Petra Voss había crecido, viendo descender los aviones por el cielo texano, Raymond Voss estaba sentado a la mesa de su cocina con su café matutino, escuchando la radio, completamente ajeno a que su hija estaba de pie en una habitación beige en DFW, con un trozo de papel doblado que conectaba un abrigo, una guerra, una red satelital y un hombre paralizado que aprendía a mover un cursor con la mente. Era simplemente un padre tomando su café. Confiaba en que su hija haría bien su trabajo. Ella lo era. Pero la historia no pertenece solo a la gente de la oficina de la puerta de embarque. También pertenece a las 168 personas sentadas en un tubo metálico en la pista que no tenían ni idea de lo que ocurría a 12 metros de distancia y cuyas vidas, de maneras pequeñas y grandes, cercanas y lejanas, se entrelazaron con los sucesos de la puerta E22 de formas que solo se aclararían mucho más tarde. Esta es la parte de la historia que se omite en la versión principal. La versión principal es: una azafata detiene a un hombre famoso, el piloto actúa al instante, y el drama se resuelve. Encaja a la perfección, es ágil, no requiere paciencia. La versión real requiere paciencia. Requiere sentarse un momento con las 168 personas que simplemente estaban allí, que habían puesto alarmas, preparado sus maletas, organizado el transporte al aeropuerto, comprado el café carísimo, encontrado sus asientos, abrochado sus cinturones, y ahora esperaban con la particular impotencia de los pasajeros en un vuelo retrasado, confiando en que la gente de la parte delantera del avión sabría lo que estaba haciendo. La confianza es el pilar de la aviación comercial. No solo la confianza en la tecnología ni en la ingeniería, sino la confianza en las personas. En esas personas concretas cuyos nombres nunca se conocen y de cuyas decisiones dependemos por completo desde el momento en que entregamos nuestra tarjeta de embarque
hasta que las ruedas tocan la pista en el destino. En la mañana del 19 de marzo de 2024, 168 personas estaban utilizando ese sistema operativo. 3 de ellos son importantes para esta historia de maneras que no se harán completamente evidentes hasta el final. A 114A. Libertad Brennan tenía 34 años y había sido redactora en plantilla en El Atlántico durante 4 años. Antes de eso había trabajado durante 3 años en The Irish Times en Dublín, donde se había criado en una estrecha casa adosada en Ranelagh con sus padres y 2 hermanos mayores, todos los cuales tenían opiniones firmes sobre todo y las expresaban en la mesa con el entusiasmo competitivo de las personas que disfrutan genuinamente de que las contradigan. Aprendió a argumentar desde joven. Aprendió a escuchar mejor que a argumentar, algo más raro y útil. Y aprendió, tras años informando sobre asuntos que las personas poderosas preferían que permanecieran ocultos, que las historias más importantes rara vez se anunciaban por sí solas. Llegaban de forma indirecta. Aparecían en el espacio entre la versión oficial y la real. Se escondían en los detalles que la gente pasaba por alto porque eran inconvenientes, complicados o, simplemente, menos interesantes que la narrativa principal. Ella estaba en el vuelo 1947 gracias a una fuente. La fuente, con quien viajaba a Newark para reunirse, y cuyo nombre había protegido con esmero durante 8 meses, tenía información sobre contratistas, militares privados que operaban en Europa del Este, con acceso a infraestructura satelital comercial no autorizada oficialmente para uso militar. Era una historia larga, de esas que requieren paciencia, precisión y la disposición a convivir con la incertidumbre durante meses sin precipitarse a sacar conclusiones. Llevaba trabajando allí desde julio de 2023. Tenía 3 cuadernos llenos de informes que guardaba en una caja ignífuga en su apartamento de Washington, D.C. Tenía un cuarto cuaderno abierto sobre su mesita plegable cuando el vuelo 1947 embarcó, porque había aprendido hacía mucho tiempo que el mejor momento para anotar observaciones era inmediatamente, antes de que la mente comenzara a organizar, editar e imponer sentido al material en bruto. Se había quedado dormida antes de que terminara el embarque. Solía hacerlo en los vuelos, no por falta de interés, sino por una disciplina física bien aprendida. Dormir cuando se puede. Trabajar cuando es necesario. Su cuerpo había aprendido a distinguir entre ambas cosas. Se despertó a las 7:11 de la mañana con el instinto de alguien cuyo reloj biológico está calibrado a las horas de salida. La puerta de la pasarela de embarque seguía abierta. Miró su reloj. Deberían haber retrocedido hace 4 minutos. Miró hacia la parte delantera del avión. La azafata de primera clase, una mujer a la que más tarde identificaría como Luz Fierro, estaba de pie junto a la cortina de la cocina, con los brazos cruzados sin apretar, mirando hacia la puerta del avión con la paciencia controlada de alguien que espera información. No se trataba del lenguaje corporal propio de un retraso mecánico. Los retrasos mecánicos generaban una espera diferente, más resignada, ligeramente encorvada, la postura de quienes saben que el tiempo se les escapa de las manos. Era una espera atenta, de esas en las que la información puede llegar en cualquier momento y hay que estar preparado. Sawir se cogió su bolígrafo. Ella escribió, retraso. La puerta de JB sigue abierta. Lenguaje corporal de FA. No resignado. Alerta algo específico. Entonces escribió, porque su mente conectaba las cosas rápidamente. ¿Quién aún no ha embarcado? Miró a su alrededor en la cabina. Estaba llena. Todos los asientos que veía estaban ocupados. Miró el asiento vacío a su lado, el 14B, y entonces se dio cuenta de que había estado vacío desde que se sentó. Nadie lo había ocupado durante el embarque. Ella escribió, asiento vacío 14B, pasajero de última hora o alguien que no llegó a tiempo. Subrayó la segunda opción. Entonces el sistema de megafonía emitió un crujido y la voz de una azafata dijo, señoras y señores,
Estamos experimentando un breve retraso en las operaciones en tierra. Agradecemos su paciencia y les informaremos en breve. Freedom escribió, operaciones en tierra, ni mecánica, ni clima, ni personal. Operaciones en tierra. Ella también lo recalcó. Luego se recostó, con la pluma aún en la mano, y miró la puerta abierta de la pasarela de embarque, con la atención concentrada y silenciosa de alguien que ha aprendido que lo más importante que puede hacer ahora mismo es simplemente observar. A 122C. Félix Oduya tenía 67 años y estaba leyendo Mintelmarch. Lo leía aproximadamente una vez cada 4 años. Lo había hecho desde que lo descubrió por primera vez como estudiante de posgrado en la Universidad de Ibadan en 1980, mientras estudiaba Relaciones Internacionales con una beca que su madre, costurera en Lagos, había financiado trabajando 6 días a la semana. Siempre encontraba algo nuevo en él. En esta lectura en particular, se había fijado especialmente en el personaje de Bulstrode, el hombre respetable cuya respetabilidad oculta una compleja red de compromisos, cada uno justificable de forma aislada, cada uno erosionando silenciosamente los cimientos sobre los que se asienta. Dejó el libro un momento y estaba mirando por la ventana cuando se anunció el retraso. Félix Oduya fue embajador adjunto de Nigeria en Estados Unidos durante 7 años, destinado en Washington, D.C. de 2009 a 2016. Durante esos 7 años asistió a innumerables actos oficiales. Se reunió con presidentes, primeros ministros, secretarios de Estado y, en una ocasión, brevemente, en una conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva York en 2015, con Elon Musk, quien habló sobre el papel de las energías renovables en las economías en desarrollo, con la contundencia y la rapidez con que uno reflexiona profundamente sobre un tema y ahora se impacienta por la lentitud con la que otros llegan a sus conclusiones. Félix había escuchado atentamente y luego, mientras tomaban una copa de vino, le hizo a Musk una pregunta que lo dejó momentáneamente paralizado. ¿A qué economías en desarrollo se dirigen realmente cuando diseñan estos sistemas y con qué frecuencia? Musk hizo una pausa. Dijo, no con la suficiente frecuencia. A Félix le había parecido sorprendentemente satisfactoria esta respuesta. No porque fuera humilde, no le convencía especialmente la humildad fingida en las personas poderosas, sino porque era sincera. Y la sinceridad, según la dilatada experiencia de Félix Oduya en círculos donde se reunían personas poderosas, era realmente escasa. Viajaba a Newark para ver a su hija Chidinma y sus 3 hijos, sus nietos de 4, 7 y 11 años, que lo llamaban abuelo Fixpork, que la mayor había pronunciado mal el nombre de Félix cuando tenía 2 años y el nombre se había quedado grabado con la tenacidad de las cosas que resultan perfectas por accidente. Llevaba una bolsa con pequeños regalos en el compartimento superior. Tenía una fotografía de su difunta esposa, piel en su cartera, como siempre hacía cuando viajaba, porque le había prometido. Ella había fallecido en 2019, en paz, en un hospital de Abuja, con la mano entrelazada con la suya, que seguiría llevándola a diferentes lugares. Cuando llegó el anuncio del retraso, Félix Oduya puso su marcador en Middlemarch, miró la página sobre Bulstrode, miró por la ventana la gris mañana de Dallas, pensó en sus nietos y se contentó con esperar. No sabía que, a 12 metros de distancia, el hombre al que una vez le había hecho una pregunta incómoda en Nueva York estaba sentado en una oficina de embarque, con un documento doblado y un piloto al que acababa de conocer, aprendiendo algo sobre el coste de ir rápido. Tomó su libro. Regresó a Bulstrode, a 106B. Doctor, Yuna Sato tenía 41 años y llevaba 6 días sin dormir bien. Esto no era inusual para ella. Era neurocientífica en el Centro Médico UT Southwestern de Dallas, donde dirigía un laboratorio de investigación centrado en aplicaciones de interfaz cerebro-computadora en pacientes con daño neurológico. Había formado parte del equipo de consultoría académica
que aportó marcos de investigación al primer ensayo clínico de Neuralink. No como empleada de Neuralink, algo que aclaraba cuidadosamente cuando le preguntaban, sino como investigadora independiente, cuyo trabajo publicado sobre el mapeo de señales corticales se había incorporado a la metodología analítica del ensayo. Cuando Nolan Darboux movió el cursor en enero de 2024, Yuna Sato estaba en su laboratorio en UT Southwestern a las 11:30 p.m. procesando datos de un ensayo completamente distinto, cuando un colega le envió el videoclip sin subtítulos. Lo vio 4 veces. Luego se fue a casa, algo que casi nunca hacía antes de medianoche, y se sentó en el suelo de su apartamento a oscuras durante 20 minutos sin hacer nada. No era propensa a las demostraciones emocionales. Era precisa, metódica, y poseía esa cualidad ligeramente distante de alguien con una vida interior muy rica y muy privada. Sus colegas la respetaban enormemente y les resultaba algo difícil conocerla. Esto no le preocupaba. Los 6 días de insomnio previos al 19 de marzo se debieron a un conjunto de datos que no cooperaba. Estaba analizando patrones de señales corticales en pacientes con lesión cerebral traumática, LCT, la misma categoría de daño que había afectado a Colin Boss, aunque no lo conocía y no lo conocería hasta varios meses después. Y había encontrado una anomalía en los datos que no podía explicar. No era exactamente un problema. Las anomalías no eran problemas, eran preguntas. Pero esta pregunta en particular la mantenía despierta a las 3 de la mañana con la energía específica, ligeramente frenética, de una mente obsesionada con algo que no puede soltar. Viajaba a Newark para asistir a una conferencia en el Instituto Zuckerman de la Universidad de Columbia, un encuentro de 2 días de investigadores en neurociencia, centrado en las aplicaciones de las interfaces cerebro-computadora en la recuperación de traumas. Tenía una presentación programada para el segundo día. La presentación estaba lista. La anomalía en sus datos no se había resuelto, pero había decidido, como a veces hacen los científicos, dejarla en el tintero durante la conferencia y ver qué sucedía. A veces, la mente resuelve problemas cuando no los estás mirando directamente. Estaba trabajando en su portátil cuando anunciaron el retraso. Lo anotó sin levantar la vista, como quien tiene mucha capacidad mental que anota información irrelevante. La archiva y la deja a un lado. Entonces su teléfono vibró sobre la mesita auxiliar. Un mensaje de texto de su colega Priya Menon, también colaborador académico de Neuralink, que aparentemente estaba rastreando los manifiestos de vuelo a través del tipo de red de información informal que se desarrolla en las comunidades de investigación en torno a proyectos de alto perfil. ¿Está Elon en tu vuelo? Vi algo en Twitter sobre un problema de seguridad en DFW. Yuna miró su teléfono. Luego miró hacia la parte delantera del avión. La puerta de la pasarela de embarque seguía abierta. La azafata de primera clase, Luz Fierro, permanecía junto a la cortina, con esa postura atenta y expectante. Yuna Sato dejó su teléfono boca abajo sobre la mesita auxiliar. Miró la pantalla de su portátil. El conjunto de datos que no cooperaba. La anomalía que la mantenía despierta a las 3 de la mañana. Pensó en Nolan Darboux moviendo el cursor. Pensó en el hecho de que si Elon Musk estaba involucrado de alguna manera en lo que fuera que estuviera causando este retraso. Y ella no lo sabía, y no era el tipo de persona que especulaba sin datos. Entonces estaba sentada 6 filas detrás de un hombre cuya tecnología de la empresa había pasado los últimos 6 días tratando de comprender a un nivel que eventualmente podría ayudar a personas como Colin Boss. Ella no sabía nada de Colin Boss. Ella no sabía nada de Petra Boss. Ella desconocía que la azafata que había provocado el retraso tenía un hermano con una lesión cerebral traumática, cuya recuperación podría algún día coincidir con la investigación que ella presentaría en Newark en 48 horas. Ella solo conocía los datos, la anomalía y la puerta abierta de la pasarela de embarque.
Tomó su bolígrafo y escribió una nota en el margen de la agenda impresa de la conferencia. Seguimiento. Latencia de la señal Starlink en entornos con alta interferencia. Posible factor de confusión en los datos de mapeo cortical. No sabía por qué lo había escrito. Surgió de algún lugar por debajo del razonamiento consciente, como a veces ocurre con las mejores intuiciones científicas. Ella lo subrayó. Luego cerró su computadora portátil. Reclinó su asiento exactamente los 5 centímetros que se reclinan los asientos de primera clase antes de que resulten realmente cómodos, y cerró los ojos. En la cocina trasera, Damaris Ochoa había dejado de enviar mensajes de texto y comenzó a hacer lo que siempre hacía cuando la situación no estaba clara: actuar. Recorrió el camarote con agua. Habló con el pasajero del 22C, el señor mayor con el libro, y le preguntó si necesitaba algo. Él sonrió y dijo que no, gracias, que tenía todo lo que necesitaba. Caminó por el centro de la cabina estableciendo contacto visual, ofreciendo esa cualidad específica de presencia humana que comunica. Todo está bien, estoy aquí, estás a salvo. Llevaba 11 años haciéndolo. Había aprendido, observando a Petra, que lo más importante que una azafata podía ofrecer a un pasajero nervioso no era información. A menudo no había información que dar, sino serenidad. El mensaje silencioso. Yo no tengo miedo, y por lo tanto tú no tienes por qué tenerlo. No estaba del todo exenta de miedo, pero se mantenía firme. Eran cosas distintas, y la diferencia importaba. Trevor Banks trabajaba en la cabina central. Tenía 31 años, llevaba 3 en American Airlines y poseía la naturalidad de alguien que había actuado ante un público desde niño. Había participado en teatro comunitario en Atlanta durante su adolescencia y juventud, y había descubierto que la azafata y la actriz tenían más en común de lo que la gente esperaba. Saber interpretar el ambiente, modular la presencia, saber cuándo avanzar y cuándo desaparecer. Había calculado que el retraso era de 7 minutos y decidió, como profesional, que su trabajo consistía en hacer que en la cabina la sensación de 7 minutos fuera completamente normal. Estaba haciendo un buen trabajo, pero en el minuto 23, cuando la PA anunció retraso en las operaciones terrestres por segunda vez, cuando la inquietud colectiva de 168 personas comenzó a producir la tensión específica de baja frecuencia propia de un avión retrasado, que pierde la... Incluso la formación teatral de Trevor tenía sus límites. Miró hacia la puerta de la pasarela de embarque, todavía abierto. Miró su reloj. Pensó en lo que Petra había dicho esa mañana en la cocina antes de embarcar. Nada en particular, solo el intercambio rutinario entre miembros de la tripulación que se conocen bien. Ella estaba concentrada. Tranquila, como siempre lo estaba antes de un vuelo. Él bromeó sobre el tiempo, y ella le dedicó una sonrisa sincera. No tenía ni idea de lo que estaba pasando allí arriba. Pero él conocía a Petra. Y, conociendo a Petra, comprendió sin que se lo dijeran. Sin ninguna información más allá de la puerta abierta del puente de embarque, el retraso de 23 minutos y la ausencia del capitán en la cabina. Que lo que fuera que estuviera sucediendo estaba bajo control. Cogió una botella de agua y caminó hacia la fila 22. Félix Oduya levantó la vista de su libro.